presenta la cámara. Así que, ¿ya está sentada? ¿Está lista? ¿Está ok? ¿La presentamos? Ella es Rosa. Fue secretaria del club durante 48 años, del Club Libanés. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gracias, Juan, por invitarme a tu programa. Programa del club. Programa del club. Programa del club. Mi querido Club Libanés. Como yo siempre digo, mi segunda casa. 48 años. 48 años, sí. Una locura. Yo, a ver, cuando ella entró al club, yo no había nacido siquiera. Claro. Ni hablar vos, pero yo no había nacido. Pero yo los recuerdo mucho. A vos, a tu hermano, tu papá, tu tío, cuando venían al club. Grandes colaboradores y personas aparte. Tu mamá también. Tengo un sinfín de recuerdos que me emocionan en este momento. Qué la lindo. verdad. Yo estoy, la verdad, también muy emocionado porque para mí ella es la imagen del club. Es como, Parte, claro. cada vez que yo desde chiquito que entré al club, ella me conoce de que nací. Cuando entras al club estaba Rosa. Ajá. Que mi marido, bueno, era militar. Sí. Y él, bueno, se había ido la persona que estaba, el señor Robanedo, y le dijo a mi marido, yo estaba trabajando en otra empresa, Sí. que el horario del club era más cómodo. Y entonces, bueno, me presentaron, empecé. En esa época estaba de presidente el doctor José Marum, Sí. que era abogado, y bueno, el coronel Neyar. Bueno, empecé a trabajar las grandes épocas del Club Libanés. Era Sí. un lujo, donde viernes y sábado había fiestas de 15, casamientos, comuniones. Te digo que... Siempre ocupado. Siempre ocupado. El club era un lujo. Y sigue siendo un lujo, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que pasa que, bueno... Sí, hubo épocas mejores, épocas peores, Sí. como todo. Vos has vivido varias de Sí, esas épocas. sí, momentos difíciles, momentos de alegría, pero bueno, siempre el club resplandeció. Y presidentes excelentes y miembros de comisión directiva. Que algunos ahora, bueno, como vos te tocó ser presidente del club, Isabel, Alberto, que hacen honor, yo siempre digo, a la memoria de sus padres, que fueron un ejemplo. Es verdad, en nuestros casos eran... Sí. Nuestros padres han participado en la colectividad. Sí, y han contribuido mucho con la colectividad. ¿Cómo, Yo, ¿cómo fue relacionarte con la colectividad libanesa, no siendo libanesa o de origen libanés? te digo que para mí son mi familia de corazón. Excelentísimas personas todos. En tantos años, bueno, no hubo diferencias. Al contrario, me han querido muchísimo y te digo, hay socios del club que todavía me siguen llamando al teléfono de casa. Y bueno, y me fui porque te digo la verdad, mis hijos me dijeron, bueno, mamá, basta ya el volver de noche, pero lo sentí muchísimo. Y fue... Entregaste tu vida ahí, tantos sí. años. Es mi segunda casa, para Sí. mí es mi segunda casa el club. ¿Y había muchas mujeres trabajando en ese momento en el club? ¿Eras la única? No, cuando yo entré estaba Ricardo, que era el gerente del club, y la comisión era de hombres. Okay. Después se fue incorporando. ¿Cuándo se fueron incorporando las mujeres? Y después de algunos años estaba la señora Delia Sarquís, Sí. gran colaboradora del club, que Trabajó fue mucho. vicepresidenta, pero el club siempre los presidentes fueron hombres. ¿Y te resultó fácil a vos? Sí, la verdad Sí. no tuve nunca ningún problema. Y ahora, bueno, Isabel Bestani, Primera mujer la presidente. primera presidenta del Club Libanés, también viene de una trayectoria de su papá. Todos los miembros de comisión directiva vienen... Yo siempre lo digo, lo dijiste vos, lo dijimos en otro programa. Isabel
Hacía tiempo que queríamos que Isabel sea presidente, Sí. por tantos años dedicados, se lo merecía. Y ella siempre decía, no, el club lo tiene que presidir un hombre, el club lo tiene que Sí. presidir un hombre. Sí. Pero le hicimos cambiar de opinión, por Sí, suerte. sí. Bueno, Sí. prueba está que la señora Delia Sarkis nunca quiso, siempre fue vicepresidenta. Ella nunca dijo, no, la presidencia es para los hombres. Bueno, Isabel bien merecido lo tiene. Sí. Contanos, a ver, tantos años, tantos presidentes, tantas comisiones directivas, anécdotas del club. Queremos saber cosas así que Alguna vos incluso sola que no se- sabes. alguna que no se pueda contar también. Ya está, ya ¿Qué no querés estás que más. te... anécdotas en qué De sentido? lo que quieras. A ver, se han formado muchas parejas, ¿no? En el club. Gente del club. O sea, yo sé relaciones, por ejemplo, que después se han casado. Patricia Arida Ah, bueno, con con Tony Arida. Arida. Patricia Mayalani con Tony Arida, por ejemplo, se conocieron en Si el era club. en el club, bueno, yo ya en esa época no, Patricia debe ser más años que está, bueno, José Acef con Laura también. Sí. Y después, bueno, se hacían las fiestas de la independencia, Se siguen haciendo, Eh, todos los la- 22 de noviembre. sí, que traían los granaderos, venía un tenor, se hacían las fiestas con exposición de pintura para 9 de julio, 25 de mayo. Exactamente. La fiesta más importante era el 22 de noviembre, la Siempre. fiesta de la independencia. Ahí es cuando venían todas las autoridades. Sí, sí. ¿Te acordás de alguna gente importante que ha venido al club, invitada? Además de Juan. Bueno, venían los embajadores, Sí. Claro. el monseñor también, del Colegio San Marón, presidentes de distintas instituciones. Claro. Y a ver, una época abajo en el club, en el local, funcionaba un restaurante, Sí, El Horizonte. Fue un Sí. restaurante muy famoso. estaba Alfredo Josami. Alfredo Josami. ¿Por qué se ríen así? ¿Por qué la risita? ¿Qué pasa ahí? Debe tener Contanos, sus contanos secretos. Mirá alguna cómo historia se ríe linda. Rosa. Contanos, Alfredo, no nos va a pasaba escuchar en nadie, no pasa Horizonte? nada. Creo que ni Alfredo- había nacido, no sé. Alfredo Josami, bueno, era un personaje muy especial. Bueno, de Alfredo Josami te puedo contar también una anécdota. Dale. Cuando se mudó al barrio frente al club, Sí. ¿cómo se llama? ¿La calle? No. No, bueno, No importa. había venido al barrio y le mandó un ramo de flores y le puso bienvenida al barrio. Mm. ¿A quién le ¿A una persona? Estaba en la me época... ay, déjame recordar. Sí, no te preocupes. A veces la cámara a uno lo pone nervioso y se olvida las cosas. Sí, y bueno, Alfredo tenía esas cosas de invitar a la gente también. Muchos famosos iban a comer al restaurante. Todos. Sí, ¿Quién sí. quién es Alfredo? Alfredo Josami era el señor que alquilaba el local del club, Ah, Alfredo era un ok. libanés que alquilaba el local y puso un restaurante muy famoso que se llama Horizonte. Horizonte. Que iba personalidades de todo tipo, del Sí. ambiente de la farándula, ni te cuento. Era un lugar Pero, muy chicos, famoso. cuenten en Sí. Queremos saber. A ver, Todo. Sofovich iba mucho. Sofovich. Gerardo Sofovich iba a comer Bueno, siempre. iba Menem también. Iba Carlos Menem. Zulma Fayad iba también. Zulma Fayad. Ah. Que es Esta- libanesa. ¿Hay fotos Sí. del lugar? En el club sí ¿En el hay club hay? fotos, sí, Ah, sí. sí. Hay un álbum de todas las personas que concurrían al club, de los eventos. Y a veces, bueno, a veces se hacían las cenas, se hacían en el club, las mismas cenas de Horizonte, se hacían en el salón, había Sí. una escalera que obviamente es toda una misma propiedad que une, entonces Sí. la gente comía a veces en los salones del club y no en el salón del restaurante, Mira. toda esa gente famosa. Pero bueno, sí, yo me acuerdo que esas eran, yo te veo. La Alfredo- risa, esa risa esconde No, muchas no. cosas, Acá hay esa complicidad. risa. Ay, no, por ahí hay cosas que se pueden contar y otras que no se pueden contar. Que cuente y en todo Eso. caso No, las ponemos que un se pueden, pitido. Se puede contar. Que cuente, Rosa. que cuente. No, dice. No, y Bueno, pero era un restaurante para ir a comer comida libanesa, Sí. para ir a divertirse. Había show. Música árabe, show. Ahí me estaba imagino. el show con odaliscas. Ah, ok. había yo con Alex. Por eso iba Menem estaba, mucho. estaba, bueno, la principal era Fairuz. Fairuz. Fairuz.
Fairuz es una conocida bailarina Sí, árabe. de belly dance árabe de Argentina. Era la más conocida en Sí. ese momento. Claro. Y estaba la orquesta de Abraham de Suque también. Claro. Eran fijos ¿Y eran, ahí. y eran esos bailes donde se pone Sí. dinero a Sí, la sí. valisca? Sí. Sí, se le ponía en el En la- corpiño. Claro, en la- Acá. A mí nunca me Claro. gustó mucho eso, no sé por qué, era como, ¿Qué pero vas a era la decir? costumbre. ¿Qué vas a decir a la Era claro. la tradición. Yo pienso que era una tradición más Sí, que una nada. tradición. Sí, una tradición, sí. Generalmente era un dinero que se reparte. ¿No te entre gustaba dar dinero? Claro, ahí está, muy bien. Era una tradición que se hacía ese dinero se repartía entre la bailarina y la orquesta. Y la orquesta, Y la sí, orquesta, sí, sí. Y la orquesta. es cierto. Con las monedas se complicaba. No, es No, que pero ahí la iba, moneda no, ahí iba gente de billete, iba Claro, gente de billete. Claro, Sí. claro, tal cual. Sí, la comida libanesa riquísima. Sí. Sí, sí. y todas las fiestas cuando se hacían, bueno, Alfredo preparaba todo lo que era la cena, ¿no? Claro. ¿Vos viviste la evolución un poco del club a nivel edilicio? ¿O hubo grandes cambios a nivel edilicio en el club desde que vos llegaste hasta que te fuiste? ¿O siempre se mantuvo más o menos igual? Algunos presidentes hacían algunos cambios. Por ejemplo, en el segundo piso, Sí. el presidente, el doctor Felipe Yarjura Tobías, puso un recuerdo a todos los fundadores. Hizo Esa una placa de mármol la placa grande. de mármol. Sí. Y habían puesto también, viste, distintos cuadros con los distintos eventos y personalidades que habían estado en el club. Sí. Y entonces fue Sí. un poco Y decorándolo. cada presidente, bueno, puso algo distinto, Sí. Claro. pero siempre siguiendo la misma trayectoria. Sí, sí, sí. Claro. Y- Ahora, no, digo, dentro de tu historia en el club, ¿cómo fue tu evolución, digamos, ahí adentro como secretaria? ¿Cuál fue tu labor al principio? ¿Qué fuiste adoptando después? Porque son muchos años. Sí, bueno, con los años fui aprendiendo la computación, Claro, me porque cuando yo imagino. entré no había computadora. ¿Y era Era- todo manuscrito? Todo lápiz y cuadernito y lápiz. Sí. Lápiz y papel. Sí. Y Las- la máquina de escribir, ¿viste? Ah, Pero éramos muy felices Ah, sin la sí. tecnología. Aparte me acuerdo que se llamaba en esa época para cobrar la cuota social del club, llamado 1 por 1, teléfono Sí, fijo, claro. y te mandaban a alguien a cobrar, ¿no? A las casas. Había un señor también muy, muy mayor que iba a cobrar. Sí. Y después, bueno, cuando este señor también falleció, ya empezaron a venir a abonar las cuotas en el club. Pero eran familias enteras que eran... Por amor lo hacían. Sí, sí. Porque no es que el club les daba a veces mucha retribución, Sí, no. o un club deportivo, No, no. o algo. Era siempre por amor al Líbano, que hoy en día también pasa eso, Sí. sigue pasando lo mismo. Bueno, está el amor de todos que contribuyen, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo muchos recuerdos, por ejemplo, cuando se hacían los bingos, colaboraban todos en traer los premios. Sí, Ah, mira claro, qué bien. donaban los premios. Ahora, ¿tenés algún presidente preferido o alguna gestión Lo preferida ponemos- que vos la digas? ponemos- yo no esto- corro. No, bueno, No, es una pregunta que le hago yo. que vos digas, No, esta te gestión me digo, gustó no, más que otra. no, te No. digo no, porque Sos correcta, Rosa. Sos muy no, porque cada uno, ya te digo, fue poniendo su granito de arena. correcta. Por ejemplo, cuando yo entré siempre se alquilaba era el restaurante. Cuando llegó en la presidencia del señor Alberto Aden, dijo, no, vamos a poner Carrefour, un Carrefour. supermercado, sí. Que yo creo que estuvo para mí ver, después cuando vino la pandemia, Fue una buena decisión. fue Yo- algo beneficioso. Perdón, y preguntan acá, pero no preferido, pero uno con el que vos te divertías en el trabajo, en el día a día. Claro. Todos eran ¿Quién era el más gracioso? más graciosos. No, ninguno. ninguno. ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, que era mucho respeto. Claro, había una distancia. Que no, sí, eran todos muy respetuosos. Mm. Era el usted.
Él, usted. Claro. Yo con todos los presidentes, siempre usted, y con los miembros de comisión directiva, era usted, salvo alguno que otro, como con Juan, Ernesto. Empecé a incorporar el vos, porque había no, una no, otra Respeto. relación ya. Sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta de mujer a mujer, Rosa. Digo, durante toda tu gestión como secretaria, ¿había algún galán libanés del club que os diga, este siempre viene bien vestido, qué pinta, qué porte? yo te digo, Tony Hanna se vestía muy bien. Estamos sacando con Dejá- la Rosa porque no nos quiere Sí, decir Tony Juan- Hanna. no. Tony Hanna. Pero no, Me- dejala a Juana a ver qué dice. ¿eh? Déjame, claro. me lo sacaste de la boca, Juan. Tony Hanna. Tony Hanna era siempre, bueno, tenía fama de galán. Tenía con su pañuelito, con Sí. su corbata, siempre Sí. de punta en blanco. Pero- Yo no sé qué es fama de galán. Porque Sí, ¿es fama de galán o fama de ganador? no, era Galán. muy impecable siempre él. Sí. Ah. Impecable, ¿viste? Claro, porque nosotros vemos las fotos del Club Liban y siempre están todos de traje. Digo, eso un poquito se perdió, digamos, los Cambió años. la sociedad. en Claro, eso, cambió ya. un poco la Claro. sociedad y las fotos antes eran todos trajeados divinos. Sí. Imagino que había alguno que se destacaba del resto. Sí, y las señoras con sombrerito también, Claro. con sus tapados de En piel. las cenas Era, siempre se veían esas fotos, es verdad. vos viste lo que es el álbum del club. Claro. Mm. Y se hacían fiestas, ya te digo, también cuando llegaba el Día del Niño, también festejaban el Día del Niño, y llevábamos todos los chicos, Sí. ¿viste? Qué lindo. ¿Y algún embajador que estaba más presente en el club que recuerdes, un embajador del Líbano, Eh, que iba muy seguido y participaba? los embajadores, te digo que ellos más que nada participaban en los eventos especiales. Sí, no en el día al día tanto. No. Como tiene que ser. No, los embajadores, después, bueno, las fiestas tradicionales o cuando los invitaban, pero era como que no interferían en el manejo del club, No, eso nunca. No. Ahora, ¿viste? y la juventud, la Jucal, las reuniones Jucal, ¿cómo se manejaban los jóvenes? Y lo que vos viste, bueno, durante tu gestión, ¿cómo era antes? ¿Y cómo es lo más contemporáneo? Bueno, en el club se fundó La UCAL, Laucal y Jucal y el Club Los Cedros también. el Club Los Ceros, así Porque es. las reuniones se hacían en el club. El club, y también en una época el club prestaba los salones gratuitamente mientras restauraban la sede del Coro Polifónico de Ciegos. Mira, Y también en una época al gobierno de la ciudad se le prestaba los días domingos para que los chicos con síndrome de Down vinieran a bailar. mira, sí, es verdad eso, me acuerdo. Sí, les prestaban los domingos, venían de 2 de la tarde a 8 de la noche más o menos. Y instituciones que solicitaban los salones gratis también Mirá. se les Siempre, prestaba. Siempre el club presente. Como vos dijiste, la UCAL, la JUCAL, Cal, el Club Los el Cedros, Cedro. la fundación del Hospital Sirio Libanés también Sí. se creó ahí. Sí, Entre FUNLAC también, la FUNLAC. que sigue funcionando. Así es. Bueno, es toda una camaradería. El club es amor. Una gran familia. ¿no? Una gran familia. Si tuvieses que... Sí, dale. No, muchas personas que participaban de varias de las instituciones. Sí. Pero siempre el club era como la madre, ¿no? El club libanés sí, siempre estaba presente en decir, acá estamos. Sí. Si tuvieses que resumir tu paso, tu experiencia por el club, ¿cómo lo harías? Bueno, fue una época muy, muy linda. Te digo, la recuerdo, hoy cuando venía para acá, te digo, sentía una emoción tan grande. Vos no podés imaginar lo que yo lo quiero al club libanés. Sí. Y sentí mucho haberlo dejado, pero bueno, también hay que saber en algún momento dar un paso al costado. Que viene la juventud con otras tecnologías, Claro. con otras cosas. Sí, sí, Pero te digo que siempre digo mi segunda casa y mi familia de corazón. Ay, Qué lindo. Iba a Eso preguntar eso. ¿Y cómo fue el paso al costado? ¿Y quién siguió en su sillón? claro.
Bueno, Estaba Sharon en ese momento, ¿no? ¿Con vos? no, estaba Andrea. Andrea. Quedó cuando yo, antes de irme, ya habían, que venía a la mañana, porque querían que el club funcionara también un poquito de mañana. Bueno, Sharon, excelente persona, compartimos muchos momentos. Se volvió a reír ahí, medio picarona. Buenos recuerdos. Sí, buenos recuerdos. Andrea también, muy Sigue buena. estando Andrea. Bueno, y ahora también con Lucas, que también, Lucas que se excelente. sumó, así es. sí, excelente Andrea ha persona, venido a que ayudar acá ella también. Y aparte, a ver, cada vez que tenemos algo en el club, porque a veces no sabíamos dónde estaban las cosas, no nos acordamos de algún nombre, Claro, y de quién hacía tal cosa, y siempre tenemos que recurrir a Rosa porque es la que sabe toda la historia. O sea, Claro. yo siempre le digo, Rosa, hay que hacer un libro de la historia del club. Y lo tenés que hacer vos, lo tenemos que hacer con vos. Ay, Porque sí, nadie tiene sí. la información que tenés vos de todo. Bueno, te cuento algo más. Hace muchos, muchos años, en una época, pensaban vender el club. Sí. Y no se vendió por un voto. ¿Por un voto? Por un voto que Upa. llegó casi sobre la votación. Imagínate de quién fue. ¿De quién fue? Alfredo Josami. Ah, mira vos. Mira. Sí. Mirá, justo es el voto salvador. Sí. Menos mal que no fue como lo que se votó en la AFA. ¿Te acordás por Fue qué empate. estaba la intención, de verdad? 38. Sí. 36, no me acuerdo cuál era el número. Sí. ¿Te acordás por qué se quería vender? Porque querían comprar otra sede más grande. Ah, ok. Y la parte, viste que la parte del fondo del club da un garaje. Sí. Y también querían comprar el garaje, bueno. Y después, bueno, por decisión unánime, por un voto, el club quedó Quedó. lo que soy el club Sigue libanés. manteniendo el mismo Vivo lugar. y- Sí, se vigente. sigue manteniendo. Rosa, muchas gracias por haber venido. Te hicimos emocionar en un momento. Te notamos emocionada. Te digo, la emocionada fui yo. Sí, sí, sí. Estoy muy, muy emocionada. Le agradezco a Juan siempre. Él me manda mensajes. Y bueno, a todos. Gracias por haber compartido tantos años junto a ustedes. Y en nombre del programa, gracias por estar. Y en nombre del Club Libanés, gracias por tus 48 años. La verdad que para todos nos queda ese gran recuerdo y mil gracias. Bueno.